Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. Se me ha concedido la bendición de entregar el mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad la tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 12 inclusive. Juan 9, del 1 al 12 inclusive. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino que sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió a él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. El Señor bendiga esta su santa palabra en nuestros corazones. Amén. Hemos leído la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 12. San Juan 9, versículos 1 al 12, donde nos narra un hermoso y poderoso milagro que hizo nuestro Señor. Un hombre que nace ciego, que nunca había tenido esa capacidad que nosotros tenemos de poder ver la luz, de poder distinguir los colores, de poder ver a nuestros seres queridos. Él nunca lo había tenido, él nunca lo había tenido esa oportunidad. De los 5 sentidos que el Señor nos dio, solamente 4 tenía él. Pero cuando viene Cristo y se compadece de esta condición de este hombre, hace una obra maravillosa. Ahora el Señor llama la atención que, si bien es cierto, él en una oportunidad habían 10 leprosos y le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Él, con la palabra, los limpió y los sanó. A otro, con la palabra, a un paralítico le dijo: toma tu lecho y anda. Con la palabra, con la autoridad de su voz, hizo el milagro. Pero en esta oportunidad lo hizo diferente. Con sus propias manos, con sus propias manos, hizo lodo con su saliva y le hizo los ojitos a este ciego. ¡Qué maravilla! Y eso nos recuerda a nosotros, primeramente, de que fuimos formados del barro, del polvo de la tierra. Somos barro, somos tierra, no somos más que eso. Somos polvo. No podemos aspirar a nada más. Todo lo que seamos en esta vida, lo que logremos alcanzar, todo no va a cambiar esa condición nuestra. Y es por eso que el Señor se compadece de nosotros, porque somos polvo, somos tierra, somos hechos del polvo de la tierra, barro, lodo. Y en esta oportunidad el Señor, con sus propias manos, así como cuando en la antigüedad, cuando Génesis nos narra la creación del hombre, lo mismo. Del polvo de la tierra el Señor hace lodo y forma al primer hombre y le da, y sopla en su nariz y le da hálito de vida, pone su espíritu en él. Aquí el Señor nos recuerda aquella hermosa creación con sus propias manos. Hace lodo con su saliva, le unta los ojos a este ciego y este hombre recibe lo que nunca antes había tenido, la posibilidad de ver el mundo con sus propios ojos. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Sus discípulos le hacen una pregunta. Aquí dice, en el versículo 2, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué le preguntaron estos así sus discípulos? Porque los fariseos
quienes se hacían llamar los discípulos de Moisés, siempre enseñaban la ley y les refregaban a los hombres sus pecados y el juicio que iban a tener por haber transgredido la ley. Ellos siempre hablaban de una manera dura, como era duro el Antiguo Testamento, porque el que no hiciere estas cosas, la palabra del Señor misma lo dice, que por ellas vivirá el hombre, pero por hacerlas, esta pesada carga que tenían los judíos sobre ellos de cumplir los 10 mandamientos, y el que no, estaba bajo maldición. Vamos a citar el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, donde en el versículo anterior habla acerca de que no se iban a hacer imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, o en la tierra, o en las aguas, o debajo de la tierra. Y aquí en el versículo 5, que es el que vamos a leer, dice, no te inclinarás a ellas, son los 10 mandamientos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos se encargaban siempre los fariseos de recordárselo al pueblo. Entonces su predicación era muy dura, era muy áspera, era muy insensible, porque siempre era juicio, porque siempre era la ley, siempre era enrostrarle a los pecadores, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, enrostrarles sus pecados y sacárselos en cara y enjuiciarlos, como ocurrió después más adelante. Hemos leído en el capítulo 9 de Juan, versículos del 1 al 2, y después que ocurre este milagro maravilloso, fueron los propios fariseos quienes tomaron a este ex ciego y lo interrogaron. Fue una mini inquisición que hicieron con este varón, y él les relató, incluso no conforme con ello, llamaron a sus padres para preguntarles si verdaderamente habían sido ciegos, si había sido un engaño todo este tiempo, y ellos le dijeron, efectivamente este es nuestro hijo y era ciego. ¿Y por qué pasó? Pregúntenle a él, les dijeron sus padres, él ya tiene edad, es decir, tenía más de la mayoría de edad para poder responder por sí mismo. Y no conforme con eso, no quisieron aceptar que Cristo era el gran obrador de misericordia en aquel varón. El Antiguo Testamento decía, lo que acabamos de ver en Éxodo 25, que el que pecare, la maldición del pecado iba a caer sobre la tercera y cuarta generación. Vamos a leer. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5 dice, no te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso quiere decir que para una persona, el tener un hijo, el haber transgredido la ley de Dios, era una maldición para aquella persona, y caía sobre su hijo y sobre su nieto, y esa maldición podía seguir hasta su bisnieto. ¡Qué terrible! Pero Cristo tuvo misericordia de este hombre y se los aclaró a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero el Señor les dijo, no es que haya pecado este. Si este varón nació ciego, ¿qué pecado pudo haber cometido para que naciera ciego? Ninguno. No tenía sentido una pregunta como esa. Pero como estaban, todo Israel estaba contaminado con la levadura de los fariseos, lo llevó a hacer esa pregunta a Jesús, el Maestro. Y su Maestro, con el amor y con la sabiduría que le fue dada por Dios, le responde asertivamente y les dice lo siguiente. Bendito el Señor para siempre, porque sus palabras realmente son maravillosas. Dice el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así de tajante, así de tajante. Por lo tanto, cuando aparece el Hijo de Dios en escena en este mundo, esta maldición que estaba en la ley, que podía alcanzar hasta la tercera y hasta la cuarta generación, se acabó, se terminó. Miremos la profecía de Ezequiel. Busque usted Ezequiel capítulo 18, verso 20. Ahí está. Y él está anunciando, no está decretando, que es muy distinto. Él no está diciendo de aquí en adelante ocurrirá esto que vamos a leer a continuación, sino que está hablando del futuro, está hablando de lo que iba a acontecer más adelante. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lo que está diciendo aquí el profeta Ezequiel no está diciendo que en ese momento
se cambiarán los papeles, porque estaría contradiciendo la ley de Dios, y la palabra de Dios no tiene contradicción alguna. Lo que está diciendo aquí es que en el futuro, por eso dice, el alma que pecare, esa morirá, futuro. El Hijo no llevará, futuro, el pecado del Padre, ni el Padre llevará, futuro, el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Está hablando de aquel futuro no muy lejano. Para los israelitas de aquel entonces sí, pero para la historia universal del mundo no fue un futuro tan lejano, porque llega un momento en que aparece en escena el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Jesucristo, nuestro Señor. Y en aquel momento se acaba la maldición de la ley, porque todos los que creyeron en la ley ya no van a tener maldición, sino que tendrán salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Por lo tanto, Cristo viene a romper con la maldición de la ley. Cristo viene a acabar con aquella pesada carga que era para los judíos, para sus hijos, para sus nietos, incluidos sus bisnietos en muchos casos. Por lo tanto, cuando este hombre le preguntan a sus discípulos, ¿quién pecó esto? ¿Sus padres? Tenía sentido su pregunta porque estaban llenos de aquella levadura que los fariseos enseñaban. Y eran palabras duras de juicio, de castigo, de amenaza. No había ninguna preocupación por ellos en cuanto a su preocupación por las ovejas. Pero Cristo el Señor, su mensaje era totalmente distinto, porque ya no había condenación, había un llamado al arrepentimiento. Ya no había juicio, había salvación y vida eterna. Él con amor hablaba a las multitudes, hacía milagros para que la gente creyera que las obras de Dios estaban hechas por el poder de Dios a través de Jesucristo. Él atraía a las masas porque no era un mensaje duro de condenación, era un mensaje con amor, era un mensaje de esperanza y de paz para los corazones. Y por eso es que miles de miles seguían a Jesucristo. Y por eso los fariseos se quedaban ahí sin gente que los escuchara, porque ahora el mensaje, si bien es cierto, en ningún caso Cristo aboló la ley, ahora los que creyeran en él ya no iban a tener nunca más esa pesada maldición para ellos y su descendencia. Y lo dice aquí el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice aquí, Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En un principio, como lo vimos anteriormente, esa maldición para aquellos que desobedecían y aborrecían a Dios, que recaía sobre sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos, Cristo la abolió. Pero esa maldición tenía que caer sobre alguien. Y Cristo, en el amor eterno que Él nos tuvo, permitió que toda esa maldición de generación tras generación, de miles, de millones de personas alrededor de la historia en que fue dada la ley, hasta sus tiempos y hasta nuestros días incluidos, se acabara. Y cargó en Él el pecado de toda la humanidad, haciéndose maldito. Aquí lo dice, porque es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así lo dice Deuteronomio capítulo 21. Y así estaba escrito, y tenía que ser la sentencia de esa manera. Y Él no le importó. El bendito, hecho maldito. El que vino a entregar redención, el que nos adquirió y nos compró, eso significa redención, muere colgado, atravesando sus manitos y sus pies con un dolor inexplicable, por un amor tan grande que nunca lo podríamos comprender en este mundo. Pero sin embargo, aunque no lo podamos comprender, Él nos amó primero y podemos nosotros hoy en día retribuir ese amor amándole y siguiéndole hasta el fin de nuestros días. Por lo tanto, Cristo vino, aparece en escena para deshacer las obras del diablo, para acabar con la maldición de la ley y para darnos esperanza, para darnos paz, para darnos tranquilidad, gozo, y para también regalarnos la fe, por la cual por medio de Él podemos un día alcanzar la promesa de la vida eterna por solamente creer en su nombre. No hay otro requisito. Dios la puso fácil, pero es a veces el orgullo, la altanería, la soberbia de los hombres que niegan que pueda hacer algo, no puedan hacer ellos algo por sí mismos. Ningún hombre a sí mismo se puede salvar, y menos salvar a otros. Pero Cristo, por su muerte y resurrección, acabó con la maldición de la ley, acabó con esta maldición del pecado que transgredía y que seguía generación tras generación,
y hoy en día, por medio de Él, tenemos la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, Él fue quien nos formó y conoce nuestra condición, se acuerda nuestra condición. Por eso este hombre, con sus propias manos y con lodo, como al principio, como al comienzo de nuestra existencia como seres humanos, el mismo Señor lo había hecho antes. Y eso nos recuerda lo siguiente, que el Señor siempre va a tener misericordia de nosotros, porque se acuerda cuál fue nuestro origen, Él se acuerda cuál fue nuestra condición, Él sabe muy bien porque Él fue quien nos creó y lo sabe muy bien porque Él es el Dios eterno que siempre ha sido, que siempre ha existido y que nunca dejará de existir. Por lo tanto, para terminar, podemos citar el Salmo 103 en sus versículos del 10 al 14. Dice así, en el nombre del Señor. Salmo 103, versículos 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Amén. Ni ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Gracias, Señor. Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y aquí está, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bendito sea el Señor para siempre. Este es el mensaje de la palabra del Señor. Es mi deseo que hayamos encontrado consuelo, esperanza y ánimo por medio de estas palabras, porque no son mías, son dadas por Dios. Es la palabra del Señor y este es el mensaje que tenía en esta oportunidad para todos nosotros. Solo me resta decir que solo a Dios sea la honra y la gloria para siempre.